así como nos ama, Dios también es un Padre exigente. ¿Y cómo no serlo? Hagamos un balance de las cosas que nos da para cumplir con nuestro propósito. Asimismo, tengamos en cuenta lo que nos da por gracia a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, como por ejemplo la salvación. A través del poder del Espíritu Santo, al hacer esto, tendremos una visión más clara de la vida cristiana. Hoy vengo a hablar de 4 temas bastante sencillos, bastante básicos, que espero que son muy importantes y que nos van a permitir enfocarnos, redirigirnos en cuanto a nuestro propósito como cristianos, en cuanto a lo que estamos haciendo aquí como hijos de Dios en este mundo, en esta tierra. El primer tema del que quiero hablarles es la importancia de la oración. Sabemos que debemos orar, pero ¿qué es lo que logramos con orar o orando? En el primer libro de Juan, en capítulo 5, del 14 al 15 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Aquí al principio hace una salvedad que dice conforme a su voluntad. Debemos saber orar y saber pedir para que podamos recibir aquellas cosas que ponemos, esas necesidades que ponemos ante sus pies. Cuando nosotros oramos como hijos de Dios, tomamos una posición elevada, una posición en sitios celestiales. Dice la palabra que nosotros somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Cuando colocamos la iluminación de nuestro hogar, no la colocamos en el piso, colocamos en lo alto para que ilumine toda nuestra casa, todo lo que vemos, todo lo que está a nuestro alrededor. Igualmente somos nosotros estamos en sitios altos, estamos sobre la adversidad, la enfermedad, nuestros problemas, nuestras angustias, nuestras preocupaciones, inclusive sobre el infierno, el enemigo y sus demonios. Debemos llevar nuestras necesidades, nuestras preocupaciones a los pies del trono para que Dios nos ayude, tomando esa posición en los lugares celestiales. Cuando yo en este caso les hablo de altura, tomamos posiciones celestiales en altura, no me refiero a una altitud, a una posición geográfica, sino a que a medida que nosotros vamos leyendo la palabra, entramos en comunión con Dios, entramos en intimidad con Dios, vamos creciendo espiritualmente. Y esa es la altura que asumimos como hijos de Dios. Debemos orar todos los días porque no sabemos en qué momento el enemigo ponga en nuestro camino mentiras, trampas y batallas que nosotros debamos enfrentar para recibir su orientación y dirección. Como hijos de Dios contamos con el respaldo del Todopoderoso, del Dios que todo lo puede, del Dios que todo lo sabe. Así que pongamos todos nuestros asuntos bajo su voluntad para que sea su prudencia y no la nuestra. El otro tema del cual quería tocar es el amor de Dios. Nosotros todos los días debemos tener en cuenta el alcance del amor de Dios. Nosotros nos levantamos y comenzamos nuestro día con nuestros afanes, comenzamos nuestro día con nuestras preocupaciones y muy pocas veces podemos dimensionar el amor de Dios. Lo podemos visualizar en el tramo de la vida de Jesucristo, donde ya está siendo maltratado, está siendo vejado y va camino a la cruz, a la crucifixión. Y Dios está ahí en todo momento con él. Sabemos que Dios es todopoderoso y Dios en todo ese proceso estuvo presente cada minuto y él pudo haber detenido eso que estaba sucediendo y sin embargo no lo hizo. Y no lo hizo por amor a nosotros, no lo hizo porque era necesario que eso sucediera para que nosotros gozáramos de la gracia, de la salvación, de la remisión de los pecados. Era necesario que Jesucristo pasara por ese proceso para que a través del derramamiento de su sangre nosotros pudiésemos lavar nuestros pecados. Nosotros no hemos sido aprobados por actos, por nuestras obras, por nuestros pensamientos. Hemos sido aprobados por ese sacrificio que Dios hizo.
Ese es el acto de amor más grande que ha habido en toda la historia. Y ese es el amor que debemos dimensionar todos los días. Porque con la salvación también viene una responsabilidad, autoridad y poder. Dice, hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos, a los labradores, para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno lo golpearon, a otro lo mataron, a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo, que el reino será quitado de vosotros, y será dado a gente que produzca frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían del pueblo, porque éste le tenía por profeta. Cuando nosotros buscamos un empleo y somos contratados, nos dan una fecha de inicio. Si no vamos al trabajo, ¿qué pasa? Nos botan. Es así de sencillo. Si nosotros comenzamos a entrenar físicamente y crecemos y hacemos crecer un músculo, pero en un momento lo dejamos de entrenar, el músculo deja de crecer. Si a nosotros Dios nos da un don y no lo utilizamos, nos lo quita. Es más, son unos ejemplos que les estoy poniendo para que pongamos en contexto esta parábola. Dios nos ha llamado a dar frutos, a hacer su obra. Quiero entrar justamente en ese tema, en la obra. En Efesios 2:10 nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Podemos entender que Dios ya tiene un diseño para nosotros, es nuestra decisión vivirlo o no. Dios respeta nuestras decisiones, pero sabiendo que Dios es bueno, todopoderoso, es nuestro Padre, pues creo que es lo más conveniente, es decidir vivir en sus diseños. Nosotros recibimos la salvación, pero con la salvación también adquirimos la responsabilidad de obrar bajo su propósito. Mateo 25, del 31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartarlos unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. E irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Que podamos evangelizar, podamos llevar su mensaje, podamos
alimentar al hambriento, y dar una palabra de aliento a aquellas personas cuando la necesitan, dar un abrazo cuando es necesario, estar allí para aquel que nos necesita. No solo es venir a la iglesia y orar en la iglesia, es también salir a la calle y buscar al que necesita de Dios, para que a través, la salvación no es solo un estado, es también una bendición que puede fluir a través de nosotros, porque Dios está en nosotros, y que Dios nos ayude a poder entregar esa bendición a aquellas personas que la necesitan, porque nosotros no podemos dar algo de lo que no tenemos. Nosotros debemos tener, de lo que tenemos, poder dar a los demás. Ser un ejemplo vivo de la obra de Dios. En este caso, debemos presentar nuestras necesidades a Dios sin limitarlo, porque Dios en Ageo 2:8 dice que es el dueño del oro y de la plata. Entonces, nosotros cuando pedimos a Dios muchas veces lo limitamos. Si le pedimos poquito, nos va a dar poquito, pero si le pedimos mucho, Él nos va a preparar para que cuando nos provea, nos bendiga con mucho, pues estemos escasos de orgullo y podamos administrar los recursos que Él nos está dando, para así ser de bendición para nosotros y para otras personas. Dice también en Jeremías 33:3: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Mateo 7:77-8. Cuando oramos a Dios, Él actúa en consecuencia. Entonces es lo que estábamos conversando ahorita. Si pedimos poco, recibiremos poco. Si pedimos mucho, Él obrará en consecuencia de esa petición que le estamos haciendo. Dios nos ayude a saber cómo orar, para que nosotros podamos ser instrumentos de Él y testimonio vivo de la manifestación de su amor, de su poder, de su gracia y misericordia. Amén. Nosotros no hemos sido creados para perecer, hemos sido creados para fructificar, para cosas poderosas, para vivir eternamente. Por último, les quiero presentar un tema. Hay personas que quizás se preguntan: ¿para qué nací? ¿Cuál es mi propósito? ¿Quién soy? Y resulta que nosotros en la Biblia tenemos la respuesta a esa pregunta, pero estamos conscientes de qué somos nosotros como cristianos para Dios, para el mundo. Entonces, la primera pregunta sería: ¿para qué nací? Para hacer las buenas obras de Dios, para llevar la palabra de Dios, para prosperar, para vencer las tinieblas. Agréguele usted lo que usted quiera, siempre y cuando esté basado en la palabra. La segunda pregunta sería: ¿cuál es mi propósito? Sembrar la semilla, la palabra de Dios, llevar mucho fruto, ser salvo, ser obediente a Dios. Una cosa va de la mano con la otra. ¿Y quién soy? Soy hijo de Dios, soy coheredero con Cristo, soy hechura de Dios, creado para buenas obras. Puede llegar a ser íntima, profunda, sobrenatural y poderosa. Él es capaz de entregarnos cosas directamente. Nosotros no tenemos que poner nuestro único intercesor entre nosotros y Dios es nuestro Señor Jesucristo. Y es necesario que Él interceda por nosotros, porque Él es nuestro abogado. Porque Él es el que le dice al Padre: yo morí por Él. Cuando nosotros pecamos, Él es el que intercede por nosotros ante el Padre. Esta es nuestra identidad como cristianos.